Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, como siempre cumpliendo nuestra cita de los sábados 9:30 de la mañana aquí en Canal Institucional. Hoy en este formato que hemos llamado Cara a Cara y que venimos desarrollando a lo largo del año. En esta ocasión cuenta con la presencia del Superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo y del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, el doctor Guillermo Botero. Doctor Pablo Felipe, doctor Botero, bienvenidos a su programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes también muchísimas gracias por la invitación, estamos muy complacidos de estar aquí en esta mañana. Pues muy bien, es un placer tenerlos acá con nosotros. Yo soy Yesid Vaquero, así que bienvenidos, comenzamos. Muy bien, y vamos a comenzar con un tema que por estos días mantiene bastante unidos tanto a comerciantes como a autoridades. Les estoy hablando de la metrología legal, mantiene unidos a los comerciantes y a las autoridades. Hablo de la superintendencia como autoridad y hablo de comerciantes como su gremio. Y vamos a hablar un poco de las visitas que la Superintendencia de Industria y Comercio ha estado haciendo en establecimientos comerciales. Doctor Botero, arrancamos con usted. ¿Qué piensa de esas visitas? No, yo pienso primero que es sumamente importante que se le dé cumplimiento a toda la normatividad respecto de la metrología. Lo que pasa es que se vuelve un procedimiento sumamente costoso, como quiera que son muchísimas las básculas, muchísimas los aparatos que hay que entrar a calibrar y demás, y el costo es un costo exagerado por aparato. Entonces, cuando uno hace esa multiplicación en unos establecimientos de comercio, pues puede requerir 20, 30, 40 aparatos de ese tipo, y obviamente que multiplicado por el precio unitario que vale cada uno de ellos, pues se vuelve un desembolso bastante importante, y eso es lo que tiene muy preocupados al comercio. Pero nosotros sí apoyamos pues que 1000 gramos sean 1000 gramos, es decir, 1 kilo, y que efectivamente 500 gramos sean 500 gramos, que es lo que aquí se llama una libra. Superintendente, ¿cómo van las visitas para empezar? Y en segundo lugar, su opinión respecto a lo que acaba de decir el doctor Botero, que me parece interesante. Multiplicado, esto se crece en los comerciantes. Mire, yo empezar por el principio. La superintendencia como autoridad de metrología legal es la encargada de garantizarle a todo el mundo que las cosas pesen lo que dicen pesar y midan lo que dicen medir. Y eso es muy importante por dos circunstancias. Lo primero, porque hay que proteger al consumidor que compra, y como lo decía el doctor Botero, pues garantizarle a los colombianos que cuando compran 1 kilo de arroz, haya 1 kilo de arroz, que cuando compran 1 kilo de azúcar, haya 1 kilo de azúcar, que si compran 1 metro de tela, pues sea 1 metro de tela. Eso es bastante importante. Y lo otro es un mecanismo de protección a los propios empresarios, industriales o comerciantes, porque es francamente imposible competir cuando hay un empresario que para él 1 kilo no son 1000 gramos, sino que son 800 gramos, cuando el otro está compitiendo con la medida exacta. En el ejemplo que estoy poniendo, pues obviamente cuando usted introduce al mercado 800 gramos haciéndolo pasar por 1000 gramos, pues ahí tiene un 20% de ventaja que usted puede representar en un precio menor y por esa vía, por la vía del engaño, quitarle participación de mercado a otro empresario. Sí, pero si vale 194.000 pesos como está costando por calibración, por aparato, por equipo, pues ese efecto de multiplicar 194.000 pesos por N número de equipos que hay se vuelve un desembolso absolutamente gigantesco. Sí, no, lo que pasa es que son dos temas diferentes. Uno es las visitas que hace la superintendencia a las empresas, o a los industriales o a los comerciantes, para garantizar que lo que están poniendo en circulación pese lo que dice pesar y mida lo que dice medir. Y lo otro es un trabajo nuevo que está haciendo la superintendencia, que es a lo que se refiere el doctor Botero, que es visitar a los establecimientos de comercio que tienen básculas y balanzas para que cerciorarnos de que esos instrumentos de metrología estén debidamente calibrados y ajustados. Y eso lo hemos tercerizado a través de unos organismos especializados en ese tema y que le toca pagar al empresario que tiene las básculas y las balanzas por las visitas administrativas que se hacen para ese efecto, para ver que las básculas y las balanzas estén bien. Y obviamente eso tiene un costo, y que es la crítica que en buena medida tiene el doctor Botero. Pero no es sobre la gestión, eso hay que hacerlo, porque hay que garantizarle al colombiano que las básculas de una gran superficie, por ejemplo, estén debidamente ajustadas. Y eso se hace
pues visitándolas y certificando las básculas. Ahora, el tema del costo, pues claro que es una preocupación para los empresarios que tienen que pagarlo y en la medida que tengan muchas básculas, pues el precio será el costo será mayor. Aprovechando su explicación y aprovechando también su intervención, quisiera resumir las dos en una frase que usted da y que quiero que los dos me comenten. Y es, usted dice acompañamiento a comerciantes. ¿Ustedes sí se sienten acompañados o se sienten en algún momento, digamos, perseguidos, acosados por un tema de autoridad? Pues yo diría que no es que nos sintamos ni perseguidos ni acosados, pero yo sí tengo que decir que cuando llegan visitas de organismos oficiales, en este caso la SIC, pues hay algunos temores, porque en general algunas veces esas visitas derivan en unas sanciones y de pronto hay, digamos que, infracciones leves o levísimas que pueden generar sanciones, pero yo diría que no nos sentimos intimidados, ni nos sentimos acosados, ni mucho menos, y son siempre bienvenidos. Nosotros como gremio defendemos el cumplimiento de la ley por encima de todo y el cumplimiento hacia el consumidor, que es nuestro cliente. El que nada debe, nada teme. Cuando todo está en orden y la autoridad lo visita, pues la autoridad lo que confirma es que todo está en orden. Desgraciadamente a veces los empresarios incumplen las distintas normatividades que la Super tiene que garantizar que se estén cumpliendo. Cuando se advierten esos incumplimientos, muchas veces ello deriva en investigaciones y derivan en sanciones. Pero la gran noticia de lo que estamos hablando es que la inmensa mayoría de las visitas administrativas que hace la superintendencia a industriales y a comerciantes en relación con los temas de metrología legal terminan de manera muy satisfactoria para todos, para la superintendencia, que no tiene que investigar y sancionar porque encuentra todo conforme, para el empresario que está conforme y para el consumidor que no es víctima de engaño. Pocas investigaciones, pocas actuaciones terminan en investigaciones y en sanciones. Es una muy buena noticia, porque yo sí creo, no obstante, los medios de comunicación solo reproducen las noticias que implican sanciones. La inmensa mayoría de los empresarios colombianos son empresarios cumplidores de la ley, trabajadores que trabajan de manera honesta, que no engañan al consumidor. Esa es la regla general. Es un dato que podría dar un titular. Claro, lo que pasa es que nosotros no somos la autoridad encargada de condecorar a los empresarios que cumplen la ley, sino de sancionar a quienes incumplen la ley. Pero eso no puede llevar a que se genere la leyenda o el mito de que tenemos una clase empresarial corrupta, unos comerciantes corruptos, porque es todo lo contrario, y eso lo revelan los datos estadísticos de la superintendencia. Muchas visitas, pocas sanciones. Muy bien, vamos a cerrar por ahora este tema y les voy a hacer un cambio de tercio, un cambio radical de tema para hablarles del pasado Congreso de Publicidad, Derecho y Competencia que se hizo en Bucaramanga recientemente, congreso que de hecho fue organizado por FENALCO con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí se habló de un fenómeno que se creería sin estudiarlo a fondo que parte de los comerciantes sale de ahí, pero que en ese congreso se vio que también los afecta. Les estoy hablando de la publicidad engañosa y quisiera arrancar con usted, doctor Botero. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar si quienes ofrecen son los comerciantes? Y digo cómo explicárselo a quienes lo ven, a los consumidores. Los que ofrecen son los comerciantes. ¿Qué están haciendo en FENALCO para combatir esa publicidad engañosa? Bueno, en primer lugar, pues estos diálogos que se hacen, como el que se hizo en la ciudad de Bucaramanga, pues llevan a este tipo de motivaciones, a advertirle a los comerciantes que uno tiene que ser muy estricto en la publicidad y la publicidad debe estar ajustada a todos los requisitos que efectivamente el producto cumple o virtudes que él pueda tener y no inventarse uno más allá de lo que verdaderamente puede ser real. Uno no puede decir que si se toma un polvo cualquiera en una semana va a perder X número de kilos, porque eso no es comprobable ni es verificable y a la hora de la verdad pues eso está induciendo posiblemente a un error a un consumidor cuando quiere cumplir o comprar ese producto. Yo diría que en lo que se refiere a la publicidad nosotros hemos venido haciendo campañas advirtiéndoles que tienen que ser muy cuidadosos con lo que efectivamente anuncian, de manera tal que no se preste a malas interpretaciones. ¿Qué tantas son las quejas por publicidad engañosa que llegan a la Superintendencia de Industria y Comercio? Es absolutamente deshonesto que alguien le atribuya a un producto características, ingredientes, funcionalidades que no tiene. Es decir, tratar de posicionar en el mercado un producto a punta de engaños. Eso no está bien.
y no está bien independientemente de qué producto se trate y de qué empresario lo haga. Es, al igual que veíamos con el tema de metrología, un factor de competencia desleal el que un empresario pretenda posicionar un producto a punta de mentiras cuando otro empresario que compite en el mismo mercado publicita o promociona su producto a punta de verdades. Es inaudito que un empresario vea cómo un producto pierde participación de mercado frente a otro que gana participación de mercado cuando lo que hay detrás es una estrategia de publicidad engañosa de quien está ganando mercado. Entonces, estas cosas las hacemos para proteger a la gente, claro, el bolsillo de la gente, porque las decisiones de consumo no pueden estar avaladas por el engaño, pero también para proteger a los propios empresarios, como le digo, porque eso es un factor que genera una competencia desleal, una competencia desigual, y la superintendencia tiene que encargarse de que la cancha esté nivelado para todos. Yo tengo que decir que además la superintendencia, y esto que no suene a alabanzas ni mucho menos, sino a posiciones objetivas, yo tengo que decirlo con claridad que también la superintendencia da un apoyo sobre la publicidad, es decir, uno puede consultar con la superintendencia una publicidad que quiere sacar y en muchos casos se anuncia así, que ha tenido ese filtro y ese filtro es un filtro bastante importante porque garantiza que lo que está diciendo es cierto y que no está induciendo error a la persona ni engaño alguno. Yo creo que nadie se llegó a imaginar que en Colombia hubiese tanto cartel. Ahora vemos el cartel de los tubos de concreto. ¿Faltan carteles? ¿Hay más carteles, superintendente? Carteles empresariales, la posibilidad de que existan carteles empresariales se da por el solo hecho de que existan empresarios en cualquier parte del mundo, en Alemania, en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Japón. Las autoridades de competencia efectivas permanentemente están descubriendo la presencia de carteles empresariales. Lo agrio del tema es descubrir que tenemos unos empresarios algunos empresarios bastante deshonestos que se coluden, que se cartelizan en contra del sistema económico, en contra de 48 millones de colombianos y en contra de una cantidad de empresarios que compran bienes cartelizados como materia prima para incorporarlo en sus procesos productivos, y eso sin duda genera una tristeza y unas reflexiones sobre la clase empresarial y unas reflexiones que tienen que hacer los empresarios de este país sobre su comportamiento. Pero por otro lado hay un sabor dulce, que es que Colombia se está dando cuenta de que tiene una autoridad de competencia que está en la misma capacidad que tienen otras autoridades de competencia de los países más desarrollados del mundo de coger carteles empresariales. En pocos países de América Latina hay noticias sobre carteles empresariales. ¿Y cuáles son esos países? Los países precisamente que tienen autoridad de competencia eficaz, que se lo resumo en 5: México, Brasil, Chile, Perú y recientemente Colombia. En los demás países de América Latina nunca hay la noticia sobre un cartel. La pregunta es, entonces en Nicaragua, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay, ¿no hay carteles empresariales porque nunca se descubren? ¿O están llenos de carteles empresariales, pero ahí lo que ocurre es que no existe una autoridad capaz de detectarlos? Doctor Botero, ¿qué tanto ha golpeado al comercio este fenómeno de los carteles? ¿Lo golpea o le pasa por un lado? No, pero claro que mucho, porque lo están obligando a comprar a unos precios artificialmente altos. Entonces, al comprar a precios artificialmente altos, pues tiene necesariamente que ese precio trasladárselo al consumidor final. Entonces, está perjudicado el comerciante como tal, el distribuidor, etcétera, el empresario, y del otro lado está perjudicado el consumidor. Y sin manera de volver a repetir contra los que originaron el cartel, porque no existe mecanismo en la ley. Cuando el consumidor cayó en esa economía de cartelización, por las situaciones que ustedes dos explican, que es el más afectado, ¿esa plática finalmente se perdió, sí o no? Sí, se perdió. Superintendente, ¿se perdió? Para el consumidor, en cuanto a sus perjuicios, sí. Yo creo que en buena medida sí, porque si hay un instrumento legal para reclamar los perjuicios que causa un cartel empresarial, pero son las acciones de grupo o las acciones de reparación individual. Cualquiera que sea perjudicado puede demandar, entonces tiene que acudir al sistema judicial a través de un proceso, tiene que probar el perjuicio, pero le voy a dar un dato. Lo más complejo es probar cuál fue el perjuicio que sufrí yo como empresario que compró los bienes cartelizados o como consumidor final.
En Europa han sacado una directriz que en algún momento nosotros tenemos que adoptar en Colombia, que es establecer la presunción de un perjuicio cuando se trata de carteles de precios. Y hayan establecido que como mínimo el perjuicio fue del 10%. Eso bastaría entonces que una persona que, por ejemplo, compró pañales, logra acreditar que compró 500.000 pesos en pañales, pues como mínimo ya tiene probado por presunción legal un 10%, es decir, 50.000 pesos de perjuicio. Que le tendrían que devolver. Claro, que le tendrían que devolver. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, pero yo digo que es más difícil entrar a probar que yo compré los pañales. Es decir, nadie va a conservar un tiquete de un niño que ya tiene 2 o 3 años, que le acaban de quitar los pañales, durante 3 años los compró. Nunca la señora tuvo la precaución de guardar el tiquete y resulta que a la hora de nona apareció el cartel. Y aquí era un punto que yo quería intervenir. Pero eso, perdóneme, pero eso depende del producto, porque le pongo otro caso. Sí, hay otros. Usted y yo somos fabricantes, yo soy fabricante de camisas. Sí. Compro tela. Sí. El cartel empresarial está en los proveedores de tela. Yo sí puedo probar en mi empresa que en los últimos 2 años compré 10.000 millones de pesos en tela. Entonces, probado que compré 10.000 millones de pesos en tela, un proveedor que estuvo cartelizado, tengo una presunción legal del 10% del sobrecosto. Yo no me estoy oponiendo a eso, digo que tiene alguna dificultad y obviamente los procesos. El doctor Pablo Felipe pues ha sido un abogado litigante experto y sabe cómo es de difícil el litigio, y de ahí que se haya acuñado en Colombia una frase que es absolutamente terrible, que la vida útil de un abogado son 2 procesos ordinarios. Eso demuestra la lentitud de la justicia. Pero yo lo que quería aquí llamar la atención es que afortunadamente hubo un cambio en la ley, porque antes la ley era un rey de burlas con relación a los carteles, unas sanciones absolutamente mínimas, poco miedo al riesgo reputacional, algunos lo trataban de cubrir con algunas garantías, etc. Vino una ley rígida, dura, muy exigente en sanciones económicas, y vino con un elemento adicional que yo diría que ha sido lo que ha demostrado el éxito de esta superintendencia, que es la delación y los privilegios del que primero delata. Entonces eso sí ha incentivado a que algunas personas que se están viendo atrapadas o que creen que las van a atrapar, intuyen que les puede estar pasando algo, acuden a la superintendencia de primero, porque el primero es el que le va bien, al segundo ya le va menos bien y así sucesivamente. Entonces yo diría que ese cambio de la legislación que le tocó al doctor Pablo Felipe pues abrió unas inmensas posibilidades de lucha contra los carteles. Sí, es que le tiro un dato. Adelante. 3 de cada 4 carteles empresariales en el mundo se descubren con la ayuda de empresas delatoras, parte del cartel, que colaboran con la autoridad para desmantelar el mismo. 3 de cada 4. Alcanzamos a responder otra de las preguntas que nos llega a través de las redes, y esta creo que va dirigida a ustedes a través de Twitter, de @SICSuper. Dice: veo que SIC, textualmente, hace campañas de seguridad. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? Cuando hay productos que son defectuosos, productos peligrosos, hay un mecanismo establecido en la ley para que el empresario que tuvo alguna dificultad en los procesos de producción, le voy a poner un tema de lo que es frecuente o que es más frecuente que otros, que es el tema de los carros. Todos sabemos que hay a veces problemas en la fabricación de los automóviles, que esos problemas son detectados por la misma fábrica, por la misma compañía automotriz, y ella por ley tiene que hacer 2 cosas. Tiene que avisarle a la autoridad de protección del consumidor la existencia de esas fallas y adelantar una campaña de recall, de recoger esos vehículos, arreglarlos o cambiarlos por otros, depende de cuál sea la falla, con el fin de terminar protegiendo a sus consumidores de los riesgos que pueden tener los productos defectuosos. En Colombia lo hemos hecho muchísimo, en el mundo permanentemente se están haciendo esas campañas. Son campañas que por regla general no llevan a la imposición de una sanción. Lo que pasa es que si usted no le avisa a la autoridad, si usted como empresario esconde el daño porque le parece que es más rentable esconderlo que ponerlo en conocimiento de la autoridad, no hace la campaña de recall de manera adecuada, o la hace simplemente formalmente, pero en la práctica usted trata de evitar que la campaña sea efectiva, la autoridad sí lo va a sancionar. Pero son cosas en donde trabaja de la mano, en la inmensa mayoría de los casos, la autoridad que protege a los consumidores con el empresario que tiene la dificultad. Pero yo ahí quiero agregar que en muchos casos son circunstancias meramente hipotéticas.
Por ejemplo, pues hemos visto recall alrededor de que si un carro sufre un volcamiento, el tanque de la gasolina podría tener X o Y problema y podría haber un riesgo de incendio, pero es en la eventualidad de que haya un volcamiento y demás, pero con esas pruebas de seguridad que vienen desarrollando las compañías logran establecer eso. Otro, que si hay un recalentamiento en cierta parte del motor podría dañar una tubería que contiene un fluido tal y cual calidad que podría eventualmente afectar los frenos, por decir cualquier cosa, pero la gran mayoría son de prevención y se trata simplemente de precaver unas situaciones futuras de muy poca probabilidad de ocurrencia, pero que de todas maneras implica un riesgo. No es el caso de estos teléfonos tan célebre que hubo, que simplemente se estallaban y, en fin, tuvieron unos perjuicios grandísimos los consumidores alrededor de sus pilas. ¿Y son juiciosos? ¿Son juiciosos los empresarios? Son muchísimos los empresarios, los que no son juiciosos son los consumidores, que hay veces ven los avisos y permanente dice, los carros de tal marca entre tal año y tal año de la serie, mire su serie o el VIN del carro, que es un número de identificación, mírelo, y si usted está entre este rango, pues acuda, que le toma 6 horas y le hacen el cambio de alguna pieza o se la modifican, en fin. No, yo iba a decir que los empresarios tienen que entender que estas campañas no le generan desprestigio a las marcas. Al contrario, creo yo que el consumidor valora mucho el empresario que cuando tiene un problema de producción que genera inseguridad, que genera pérdidas de funcionalidad de los productos, pone la cara, hace las campañas de recall que sean del caso y satisface a sus consumidores haciendo los arreglos o los cambios a que haya lugar. ¿Qué tan rápido y qué tan fácil o difícil es ahora para un colombiano acceder a la propiedad industrial? ¿Quiere comenzar, superintendente, o quiere comenzar el doctor Botero? No, tiene algún grado de complejidad y FENALCO, yo diría que casi desde su fundación fue de los primeros servicios que le prestó a los comerciantes, el registro de marcas y patentes. Ahora que estamos escribiendo el libro de los 70 años he tenido oportunidad de repasar y las grandes marcas que hay desde el punto de vista comercial en el país fueron registradas por FENALCO. Es un trámite que es complejo, pues es sencillo, pero digamos, como dicen los americanos, es tricky. Hay que saber de marcas y patentes para saber cómo se hace el trámite y tiene un costo, pero es un costo relativamente razonable. Superintendente. Yo creo que es donde, desde el punto de vista de atención al cliente, la superintendencia ha evolucionado más en los últimos años. Antes, hace unos 15, 20, 30 años, registrar una marca era prácticamente una odisea. Había que contratar reputadas oficinas de abogados que cobraban en dólares, más por un tema de trámite formal que por un tema de alto esfuerzo intelectual. Y a partir de la creación de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial, el 80 o el 90% de las marcas en Colombia se registran a través de ese mecanismo virtual, o bien por los propios empresarios o bien por las oficinas de abogados que se dedican al tema marcario. Y desde el punto de vista del acceso, de la democratización del acceso a ese tipo de propiedad que es la propiedad industrial, tenemos datos muy interesantes. En el año 2010 se registraban 20.000 marcas al año. Hoy se registran 60.000, 70.000 marcas al año, con reducción de tiempos. Antes eran 9 meses, hoy son 6,5. En materia de patentes, Guillermo, cuando empezó este gobierno, una patente se demoraba en la superintendencia en ser concedida o negada, 65 meses en promedio. Hoy estamos en 23 meses. Somos la tercera oficina más ágil del mundo en el otorgamiento de patentes. Bien. Cambio radical de tema. Vamos a hablar de las bases de datos. De tema. Vamos a hablar de las bases de datos y del registro de bases de datos. En mes y medio se vence el plazo para que las empresas lo registren. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo van los empresarios? Y quisiera oír las versiones de cada uno de los dos. No, a ver, yo le diría que nosotros hemos venido adelantando una campaña muy importante alrededor de concientizar a los empresarios en su obligación de registrar
las bases de datos, no el contenido de la base de datos, sino hacer un registro que es mucho más sencillo ante la superintendencia. Lo que pasa es que el empresario pues no se ha hecho la pregunta de qué es lo que tiene que registrar, y cuando uno le dice, mire, usted tiene una base de datos de empleados, usted tiene una base de datos de proveedores, usted tiene una base de datos de compradores, entonces comienza como a despertarse y a encontrar que sí, en su organización, por más chiquita que sea, hay unas bases de datos y que lo importante es cumplir con el requisito, hay que llamarlos, les queda mes y medio, nosotros lo vivimos promocionando para que lo hagan en las diferentes ciudades del país. Yo tengo funcionarios que son expertos en el tema, que están viajando, que dan una asesoría importante, y le tengo que decir, cada vez que va a alguna de estas ciudades del país, se hace una convocatoria y asisten 100, 150 empresarios que se quedan sorprendidos porque creían que ese tema no era con ellos. Superintendente. Pues hemos avanzado satisfactoriamente en el número de empresarios que han registrado ante la superintendencia las bases de datos. Tenemos, según el dato que me daban esta semana, más o menos 120.000 empresarios ya han registrado sus bases de datos. Tenemos que llegar más o menos a 400.000, que es el primer grupo que tiene que registrarlas. Pero yo llamo la atención sobre lo siguiente: no es un mero formalismo. Es decir, la ley de Habeas Data y la superintendencia no crearon el Registro Nacional de Bases de Datos por hacerle compleja la vida a los empresarios, un trámite inútil, no. Es porque la Autoridad de Protección de Bases de Datos, que es la Super, teniendo las bases, los empresarios, las bases registradas ante la Super, la existencia de esas bases y las características de esas bases, le permite a la superintendencia tener un mecanismo súper importante de fiscalización, de vigilancia, para saber cuáles son las bases de datos, dónde están, que más sensibles son. Doctor Guillermo Botero, gracias por estar con nosotros en este cara a cara. Superintendente, gracias nuevamente por estar en su programa. A usted muchas gracias, Guillermo, por habernos acompañado. Yesidia, al superintendente Pablo Felipe Robledo, muchas gracias por la invitación. Ojalá lo podamos tener en otro, y le hacemos desde ya la invitación para que nos vuelva a acompañar. A ustedes, Nos parece gracias maravilloso. una vez más por acompañarnos en este cara a cara que tuvimos hoy como parte de los especiales de SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerde que si tiene alguna duda, inquietud, sugerencia o pregunta, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos destinados para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, contáctenos @sic.gov.co. También a través de las distintas redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y en Twitter @SICSuper. El usuario del superintendente Pablo Felipe Robledo es @PFRobledo. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.